Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es el poder de la identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, en esta carta de Corintios, está hablando acerca de ese nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Que este hombre que está en Cristo es una nueva creación. Este hombre que está en Cristo es el verdadero yo, no lo es tu alma. Este verdadero hombre que ha sido creado es idéntico a Jesús. En 1 de Juan 4:17 dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Este nuevo hombre que ha sido creado en Cristo es idéntico a Jesús. Si Jesús es santo, Él es santo. Si Jesús es justo, Él también lo es. Por eso es que Pablo dice que este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. No está hablando de tu cuerpo físico, tampoco de tu alma. Está hablando de tu espíritu. Ese espíritu es idéntico a Jesús. En esta carta de Corintios, Pablo está hablando de esta identidad de este nuevo hombre. Aún a pesar de que la iglesia de Corintios pasaban por diversas situaciones de problemas que estaban enfrentando ellos. Había problemas de divisiones, problemas de la mala administración de la Santa Cena, problemas con los dones de lenguas y otros más. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que ellos son una nueva creación. En 1 de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo sigue hablándoles a esta iglesia respecto a su verdadera identidad que ellos tenían ahora en Cristo. El creyente debe de conocer su verdadera identidad en Cristo. Una identidad a la luz de la obra de Jesús. Hablamos de poder porque es precisamente el Evangelio, poder de Dios. Y también Pablo dice que Cristo es poder de Dios. Entonces, este poder de la identidad emerge, brota de la persona de Jesús. Por eso es que Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esta identidad brota de esa fuente que es Cristo. Muchos creyentes en Cristo no conocen su verdadera identidad. ¿Sabías que puedes tener un concepto equivocado respecto a ti mismo?
sabes que puedes estar pensando equivocadamente respecto a ti mismo. El mismo hecho de que tú digas soy pecador, eso es una creencia equivocada que tú tienes respecto a quién eres ahora en Cristo. Si tú vas a las Escrituras, vas a encontrar que la manera como Dios te está viendo a ti, Dios no te ve como pecador. Las mismas cartas de Pablo hacen mención, dice, el justo por su fe vivirá. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el libro de Proverbios es un libro que habla acerca del justo. Sobre la cabeza del justo hay bendición. Sobre la morada del justo hay bendición. A los justos les será dado lo que desean. El justo vive confiado como un león. El justo da y no detiene su mano. Proverbios nos hace ver la manera como Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Él no te ve como pecador. Justamente esa es una creencia equivocada que muchos cristianos tienen. Porque el cristiano se ve en razón de su comportamiento, pero no es nuestro comportamiento el que determina quiénes somos. Lo que determina quiénes somos es la obra de Cristo. Es en razón de esa obra que nosotros podemos saber quiénes somos verdaderamente. Si tú tienes una identidad, que es un nombre, tu nacionalidad, tu profesión o ciertos atributos físicos que te dan una identidad, la Biblia habla que nuestra verdadera identidad tiene que ver con el hombre espiritual y no en razón de lo que nosotros hacemos. Si tu identidad está basada en tu profesión y tú con los años te jubilas, ¿qué pasaría? ¿Acaso perderías tu identidad? Si tu identidad está en razón de tu atractivo físico y con el pasar de los años pierdes esos atributos físicos, ¿qué pasaría? Si eres un futbolista solamente él hasta los 40 años él puede mantener una habilidad y después de los 40 ya no rinden al máximo todas esas energías o habilidad que ellos poseen. ¿Qué pasaría si esas identidades están basadas en lo que ellos hacen o en lo que ellos se han forjado a través de las habilidades que poseen? Muchos, cuando hay un cese de esas actividades, llegan a deprimirse y otros hasta el suicidio, porque sus identidades cambian. La Escritura nos habla acerca de la identidad que posee el creyente. Dios nos ve como justos, nos ve como sus hijos amados. Él nos ve como reyes. Eso dice la carta de Pablo. Juan también dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Mire que la manera como Dios nos está viendo a nosotros es con dignidad, nos ve con un potencial. Él nos ve como hijos amados, como real sacerdocio, como bendecidos, como sus amados. Es importante que conozcamos nuestra identidad, porque muchos creyentes se hallan batallando contra el pecado, contra adicciones, contra ataduras destructivas, porque tienen una identidad errónea. Ellos luchan contra el pecado porque el concepto que ellos tienen respecto a sí mismos es equivocado. Y mientras no cambien tus creencias, tampoco cambiará tu vida. Esto no es un asunto de
hacer más oraciones, ayunos. Es un asunto de cambiar nuestras creencias. Cuando tú cambias tus creencias, van a cambiar tus acciones. Las creencias que muchos tenemos respecto a nosotros mismos, esto viene desde nuestra niñez. Nuestros padres han valorado nuestras acciones, nos han dicho si somos útiles, si valemos o no valemos. Con toda esta suma de apreciaciones que ellos han tenido respecto a nosotros mismos, nos hemos formado nosotros una identidad. Algunos de fracaso, otros de ciertos potenciales, otros se han hecho de creencias limitantes que han impedido su desarrollo, que han impedido su productividad, que han impedido de que ellos realmente vivan en triunfo, en éxito. Entonces necesitamos conocer a la luz de la palabra quiénes somos. Tú puedes tener un concepto equivocado respecto a ti mismo. Tú tienes que saber qué es lo que Dios piensa respecto a ti mismo. También tienes que saber que no es lo que tú haces lo que determina tu identidad. Lo que determina nuestra identidad es la obra de Cristo. En esa obra vemos cómo Dios nos ve a nosotros y Él no nos ve como poca cosa. Dios nos ve como un alto valor. Dios nos ve con productividad, con bendiciones, como cabeza y no como cola. Esa es la manera como Dios nos está viendo a cada uno. Isaías 43:1 dice, te puse nombre, mi hijo eres tú. Dios cuando nos ve a nosotros, Él está diciendo en este texto, dice, te puse nombre. Si uno ve el relato del Evangelio o de las Escrituras, va a ver cómo Dios le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Gedeón. Gedeón era un hombre muy tímido y temeroso. El ejército de Madián incursionaba cada cierto tiempo sobre el territorio de los israelitas. Y cada vez que lo hacía, Gedeón se escondía. Y justamente ahí, en el lugar donde estaba escondido Gedeón, Dios le habla a él, le dice, varón esforzado y valiente. Mire cómo Dios lo está viendo a este hombre. A un hombre que él mismo se estaba viendo temeroso, débil, vulnerable, pero Dios lo estaba viendo de otra manera a Gedeón. Y así vemos en todo el relato bíblico cómo Dios le cambia el nombre a Simón, le dice, te llamarás Pedro, y le cambia el nombre a Saulo, le dice, tú eres Pablo. Mire que Dios es un Dios que a través de esos nombres les dio valía, les dio un sentimiento renovado de cómo verse a sí mismo. Estos hombres no se veían en fracaso, en debilidad. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él pudo afirmar eso en razón de que él sabía quién era. Por eso es que Hechos 17, Pablo mismo hablando, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pablo pudo afirmar que Él era en razón de Cristo. Hay conceptos que a veces manejamos que señalan una identidad errónea, una identidad equivocada. Por eso es que vivimos de una forma equivocada. El que cree correctamente vivirá correctamente. Por eso es que la carta de Corintios dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. O sea, el dejar de pecar tiene que ver con tus creencias, no tiene que ver con lo que tú haces. Esto tiene que ver con creencias, con identidad. Si tú sabes quién eres,
vas a vivir correctamente. No es un asunto de modificar la conducta. Tú puedes modificar la conducta. Si no cambian tus creencias, eso será algo temporal y pasajero. Cuando cambian tus creencias respecto a ti mismo, entonces eso va a asegurar de que ya no estés luchando contra el pecado, no estés luchando contra las adicciones, no estés luchando con hábitos destructivos. Me enseñaron cuando me inicié en la vida cristiana, un ministro me dijo, para que tú puedas tener una relación correcta con Dios, tú tienes que vivir una vida íntegra. Tú tienes que, como dice, limpiarte de todo lo negativo, limpiarte de todo pecado, si es que quieres realmente tener una relación correcta con Dios. Y me enseñó incluso una canción, y lo aprendí porque estaba en un salmo. Decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Dame manos limpias y un corazón puro. Y me evaluaba en razón de lo que yo hacía para Dios. Y verdad que era un camino difícil, porque siempre cedía a debilidades, aun a pesar de que era creyente, aun a pesar de que era hijo de Dios. Pero vemos a la luz del nuevo pacto que Dios nos ve de otra manera. Dios nos ve como justos. Dios te ve como una persona digna. Es más, Dios te ve sin pecado. Y cuando estoy hablando sin pecado, una cosa es que tú peques y otra cosa es que seas un practicante del pecado. Creyente peca, cierto, peca, pero no es un practicante del pecado. El que es un practicante del pecado es una persona que realmente no ha conocido a Dios. Porque Juan dice, el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. O sea, no está buscando, no está corriendo tras el pecado. El que realmente ha tenido una experiencia con Cristo, este hombre no está detrás del pecado. Esta persona reina sobre el pecado. Si antes el pecado reinaba sobre su vida, ahora esta persona reina sobre el pecado. Por eso es que Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que está bajo la gracia señorea sobre el pecado. No estoy diciendo que no peca, pero es señorea, gobierna sobre el pecado. Uno no es títere del pecado, pero hay que conocer nuestra verdadera identidad. Un hombre de negocios en Nueva York caminaba rápido para tratar de alcanzar su tren. Caminando llegó a una plataforma donde se hallaba un mendigo vendiendo unos lapiceros y tenía un plato ahí. Y este sacó rápidamente dinero de su billetera y echó ese dinero sobre el plato de este mendigo y siguió su camino. Pero antes de subir al tren se recordó que no había recogido sus lapiceros. Entonces regresó y le dijo, por la prisa me he olvidado de recoger los lapiceros. Y le dijo, además usted es un hombre de negocios como yo, porque usted también vende productos a justo precio. Y mire, ese momento él prosiguió su camino. Pasaron algunos meses en un evento social. Este mendigo había cambiado todo su estilo de vida. Y lo vio a este hombre de negocios y se acercó a él. Y le dijo, no sé si se acordará de mí. Yo soy aquel mendigo que lo encontró en el tren subterráneo, ¿no? En la plataforma. Y le dijo, usted me cambió la vida porque me dio un sentimiento renovado de quién era yo. Usted me llamó hombre de negocio. Y verdad que a partir de ese hecho
cambió mi vida. Soy ahora más productivo, sueño con cosas grandes y me considero un hombre de negocios. De esa misma manera, vemos que aquella persona que realmente conoce su identidad, esa persona será más productiva. Esa persona será capaz de relacionarse de una manera saludable con las personas, será capaz de superar cualquier obstáculo, será capaz de aprender hasta de manera rápida. Y esto le da solamente el conocer realmente quién es él, el saber su verdadera identidad. En la Biblia nos habla no solamente que tenemos que conocer nuestra identidad, sino que debemos creer. O sea, no solamente sé que Dios me ha impartido su justicia, sino que yo tengo que creer realmente que soy justo. Y no solamente ahí queda en conocimiento y en creer, sino que esto lo tengo que poner en mi boca día a día. Por eso es que Pablo dijo en la carta de Corintios, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, todo lo que tú crees, tienes que ponerlo en tu boca. No solamente es un asunto de conocimiento, sino de creer y de ponerlo en nuestra boca. Solo de esa manera vamos a desarrollar una conciencia de justicia, una conciencia que va a estar establecido sobre bases sólidas. Esa conciencia te va a permitir, con el solo hecho de saber que eres justo, te va a permitir vivir una vida justa. Sí, tú sabes que Dios te ha impartido esa justicia, pero tienes que creer que eres justo. Somos justicia de Dios en Cristo y ponerlo eso en tu boca día a día. Y declarándolo, ¿sí? Cuando uno empieza a declarar esa creencia, esa te va a permitir caminar, te va a permitir que tu vida se oriente en razón de esa creencia. Tenemos que conocer a la luz de la obra de Cristo quiénes somos. ¿Cómo es que Dios nos está viendo ahora? Él no te ve como poca cosa, Él te ve como una persona digna. Y esa forma de cómo Dios te está viendo a ti no va a cambiar. Aún a pesar de que puedas ver debilidades en tus acciones, Dios no va a cambiar la forma como Él te está viendo. Porque Él te está viendo en razón de la obra de su Hijo. Él te está viendo en su Hijo Jesús. Y dice que este hombre nuevo, esta creación nueva, es tan idéntica a Jesús. Si Dios ve a su Hijo Jesucristo y te ve a ti, Él te está viendo tan igual como a su Hijo. Si su Hijo es de su agrado, tú también eres de su agrado. Si su Hijo Jesús es aceptado ante el Padre, tú también eres aceptado ante el Padre. Si su Hijo es justo, tú también eres justo. Si su Hijo es santo, tú también eres santo. El problema en muchos es que se evalúan en razón de sus acciones y no se ven a la luz de la obra de Cristo. Ese es un problema que se ve en muchos creyentes en la iglesia, que se evalúan en razón de lo que ellos hacen para Dios y no en razón de lo que Cristo Jesús hizo por ellos. Hermanos, estemos siempre enfocados en aquella obra de Cristo Jesús. Creo que mirando a Jesús encontraremos nuestra verdadera identidad. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si creemos en Jesús, si estamos enfocados en Él, lo que va a empezar a manifestarse es esa vida de Dios en nosotros.
Miramos a Jesús y ahí encontraremos nuestra verdadera identidad. Si por primera vez deseas recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo, ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, esta noche te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias porque tú has dado tu vida por mí en la cruz, derramando tu sangre preciosa, y en mérito a ese sacrificio has pagado el precio de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Voy a orar también por salud. Ahí donde te encuentres, Jesús en esa obra, Pedro dijo, por su llaga fuisteis sanados. Ahí voy a orar. Si tienes alguna dolencia, alguna parte de tu cuerpo, solamente créelo y declara que por la llaga de Cristo estás sano. Voy a orar por eso. Señor, yo te pido estos momentos, amado Dios. Hay personas que están pasando por situaciones depresivas, de ansiedad, estrés. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sano, sean libres, Señor, estas personas. También te pido por su cuerpo, Señor, problemas cardiovasculares, del hígado, la vesícula, el páncreas, los huesos, la piel, la dermis, epidermis, Señor. Lo declaramos sano por la llaga de Cristo. Declaramos su sanidad ahora en el nombre de Jesús. Hay algunos que tienen problemas de memoria, de su visión, audición también, Señor, declaramos sano en el nombre de Jesús. Eres tú, Señor, es tu poder el que sana, Señor. Y en mérito a ese sacrificio tuyo y por tu llaga declaramos sanidad ahora. Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por darnos este tiempo de conocerte. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.